Estamos celebrando el 23º ordinario y en este día las lecturas, especialmente en el Evangelio, Jesús nos invita a ser sus discípulos. Escuchamos cómo Jesús iba hacia Jerusalén y una gran muchedumbre iba caminando con él. Pero una cosa es caminar al lado de Jesús y otra es estar comprometidos con Jesús. No basta el ser solamente bueno, sino que Jesús nos exige realmente entregarlo todo. ¿Por qué? Porque Él nos ha entregado todo, ha entregado su vida, se ha entregado totalmente a nosotros por amor. Y como Él se ha entregado totalmente, quiere de igual manera esa entrega total de nosotros que nos decimos sus discípulos. Porque aquel que se dice discípulo, que se dice cristiano, es seguidor de Cristo, es imitador de Cristo. Piensa como Cristo, habla como Cristo y actúa como Cristo. Por eso Jesús ahora nos da 3 exigencias o 3 condiciones para que podamos realmente ser auténticos discípulos de Él. La primera nos dice que no podemos ser sus discípulos si no amamos más a Él que a nuestra propia familia o a nosotros mismos. En otra traducción, por ahí dice en el Evangelio, aquel que no odia más a su padre, a su madre, a sus hijos, a sus hermanos, y entonces no puede ser mi discípulo. Pero en la lengua hebrea ellos no tenían cómo comparar, para hacer una comparación, por eso usaban la palabra odiar. Pero Jesús no lo está usando odiando en el sentido de realmente odiarlo, porque el mismo que nos dice honrar a nuestro padre y madre no se puede contradecir, sino que se usa eso para en la lengua hebrea porque no se tenía esa comparación. Por eso en la traducción de aquí se utiliza el que no prefiere. El que no prefiere, no me prefiere a mí antes que a su familia, entonces no puede ser mi discípulo. ¿Por qué? Porque a veces nos vamos a encontrar en el camino con que tenemos que escoger entre nuestra propia familia y entre Jesús. Recuerdo que un amigo mío, cuando estábamos en el seminario, él le dijo a sus papás que quería ser sacerdote. Su mamá lo apoyó, pero su papá no lo apoyó. Su papá le dijo: si tú te vas al seminario, es como si tú ya hubieras muerto para mí. O sea, él no quería que su hijo se fuera al seminario, que fuera sacerdote, porque tenía otros planes para él. Sin embargo, él tuvo que escoger y escogió irse al seminario. Y eso es muy difícil, porque obviamente uno ama a su padre, uno ama a su madre, y ahí es donde Jesús nos dice: pero aquel que no me ama más a mí que a su padre y a su madre, que a su esposa, que a su esposo, que a sus hijos, no puede ser mi discípulo. Porque a veces nos vamos a encontrar con eso, con que tenemos que escoger. Tenemos que escoger entre seguir a Jesús, entregarnos totalmente a Él, o queremos quedarnos con nuestra familia. O también Él nos dice: no puede ser mi discípulo aquel que se prefiere a sí mismo, alguien que prefiere
sus propios planes, lo que uno mismo está planeando para su vida. Se pospone eso y primero viene Dios y luego yo mismo. Segunda condición, nos dice Jesús: ¿quieres ser mi discípulo? Bueno, ya me has aceptado, que es el primer paso. El segundo paso o la segunda exigencia para ser discípulo de Jesús nos dice: si no cargas la cruz de cada día, no puedes ser mi discípulo. ¿Y cuál es esa cruz? Quizás pensamos en los sufrimientos, en las dificultades, porque verdaderamente entregarse a Cristo es una entrega radical. Y quiere decir que tenemos que vivir de acuerdo a ser discípulos de Jesús. Jesús nos dice: ¿quieres ser perfecto? Le dice al joven rico: sigue los mandamientos. No matarás, no dirás falso testimonio, no mentirás, honrarás a tu padre y a tu madre, y todos los mandamientos. El seguir a Jesús implica que uno se comprometa con el Evangelio. Dios no quiere cristianos mediocres. Como nos decía la hermana Socorro Miramontes cuando estaba en el seminario, nos decía a los seminaristas, nos decía: muchachos, si van a ser sacerdotes mediocres, mejor sálganse, porque de esos ya hay muchos. Y eso lo podemos aplicar también para todos, no solamente para aquellos que somos sacerdotes o son religiosas, sino también para aquellos que quieren ser seguidores de Cristo, que quieren ser discípulos de Jesús. No queremos cristianos mediocres, cristianos que tienen un pie aquí y un pie allá, que por eso el mismo Jesús nos dice o estás conmigo o estás en contra de mí. Y en la Sagrada Escritura nos lo dice todavía más fuerte en el libro del Apocalipsis. Nos dice Dios: ojalá y fueras frío o ojalá y fueras caliente, pero a los tibios los vomito. Fíjense con las palabras tan fuertes que nos dice Dios en la Sagrada Escritura. Nos quiere decir: no quiero cristianos de media tinta, no quiero seguidores, discípulos que están conmigo cuando les conviene y cuando no les conviene están en contra de mí. O te entregas totalmente o no te entregas, o eres bueno o eres malo, pero no podemos estar a la mitad. No podemos ser mitad buenos y mitad malos, o no podemos comprometernos la mitad y la otra mitad no me comprometo, o nada más cuando me conviene y cuando no me conviene, entonces no soy seguidor de Cristo. Cristo quiere una entrega total, una entrega radical. ¿Y cuál es la tercera exigencia? Nos dice que si queremos ser discípulos de Él, tenemos que renunciar a todas las cosas. La renuncia quiere decir que desapeguemos el corazón a aquello que anteponemos ponemos primero que a Dios. Puede ser el dinero, puede ser las cosas, puede ser algo que está bloqueando ese camino y tener a Dios como el primero. Pensemos en cuáles son esas cosas que quizás nos estorban, que no nos dejan tener a Dios como el primero en nuestras vidas. Quizás el egoísmo de no compartir lo mucho o lo poco que tenemos con aquellos que más necesitan. Quizás eso nos estorba y por eso
primero ponemos lo demás y luego segundo Dios. Es como decimos, bueno, ahora está, no sé, hay el fútbol y está jugando México y siempre pierde, aunque ganó la vez pasada, ¿verdad? Pero y estás diciendo, bueno, hoy es domingo, está saliendo el fútbol, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a ver el fútbol o voy a misa? Desgraciadamente hay quienes prefieren quedarse a ver el fútbol y no vienen a la misa. Entonces estás poniendo primero otra cosa que a Dios. Y no podemos nosotros poner a Dios en segundo lugar. Dios tiene que ser siempre el primero. Por eso Él nos da, Él no nos engaña. Él no nos engaña, sino que desde el principio nos dice, ¿quieres ser mi discípulo? Aquí están las exigencias. Es como decir, aquí están los requisitos. ¿Quieres serlo? Entrégate. ¿No quieres serlo? Mejor ni te metas. Porque por eso nos da esos ejemplos de esas parábolas, donde nos dice que aquel que va a construir una torre, ¿qué es lo que primero hace? Va a calcular para no quedarse a medias. O aquel que va a combatir contra otro ejército, primero se fija si va a poder o no va a poder. Así nosotros como cristianos, si queremos ser discípulos de Jesús, tenemos que calcular el costo de ser discípulo de Cristo. ¿Por qué? Porque el costo va a ser muy alto. Y no estoy hablando de dinero, estoy hablando de entrega, entregarte totalmente a Él. ¿Y cómo uno se entrega totalmente a Dios? Sirviendo a los demás, poniéndonos a servir especialmente a aquellos más necesitados. Entonces aquí está Jesús diciéndonos, ¿quieres ser mi discípulo? 3 cosas. Renunciar primero a poner a Dios sobre todas las cosas, antes que nuestra familia. Segundo, cargar la cruz de cada día. Tercero, renunciar a todos los bienes que poseemos. Y esa entrega tiene que ser una entrega total. No hay una entrega media, sino o lo das todo o no das nada.